Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Precioso tú eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Este que les habla es el pastor José Pérez. Estamos aquí en esta tarde preciosa de domingo en nuestro hogar, preparándonos para el servicio de la tarde. Y mientras nos estamos preparando para el servicio de la tarde, pues quisiera traer un pensamiento que está fluyendo por mi mente desde esta mañana. Y ese pensamiento, pues, en cierta manera tiene que ver con lo que se está manifestando en el mundo entero. Yo no sé si es de las personas que le gusta sacar tiempo para examinar, para indagar qué está sucediendo en su país, alrededor del mundo, pero no sé tampoco si a usted le preocupa. Estamos hablando como cristianos. Todo lo que está aconteciendo a nivel social, económico, geopolítico, cómo la maldad, la violencia y la rebelión han ido creciendo. Yo me he puesto a analizar todas estas cosas y he llegado a la conclusión, no basado en simplemente lo que estoy observando y lo que está sucediendo, sino en lo que dice la Biblia. Y he podido darme cuenta que todo lo que está ocurriendo no es casualidad. No, es sencillamente que literalmente se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Y me hacía una pregunta que yo creo que viene a colación. Y esa pregunta se las quiero hacer a ustedes para que ustedes saquen tiempo para meditar, para indagar eh, qué está sucediendo, el por qué están sucediendo estas cosas. ¿Qué Dios nos quiere decir? Y la pregunta es, está usted preparado para lo que viene? ¿Estará usted preparándose para el acontecimiento más grande y más maravilloso que pronto va a ocurrir? Ese acontecimiento que yo llamo maravilloso es el arrebatamiento de la iglesia. Oiga bien, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 7, porque no quiero razonar ni sacar conclusiones conforme a mis propios pensamientos, mis propias ideas y basado en lo que dicen en las noticias. No. Yo creo que el mejor consejo eh, lo tiene la Biblia. Oiga bien, la razón la tiene la Biblia. La contesta a nuestros interrogantes la encontramos en la Biblia.
O sea, que es la palabra de Dios la que tiene la palabra final, la respuesta a todas nuestras interrogantes. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que ahora lo detiene, escuche bien, eso es importante, aquel que ahora lo detiene, ¿quién es ese? Lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Fíjese, hermano, si lo leemos, yo estoy leyendo de otra versión, pero si lo leemos en la Reina Valera, 1960, vamos a encontrar algo muy interesante. Oiga bien, fíjese, hermano, en la versión Reina Valera 1960, ese mismo verso dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Fíjese, hermano, para poder interpretar o antes de poder interpretar el significado de lo que dice ese verso bíblico, tenemos que ir al contexto del pasaje. Para poder hablar con claridad, que nadie quede en confusión. Nunca se debe utilizar un texto solo para tratar de traer un mensaje, un pensamiento o un estudio bíblico. No, tenemos que ir al contexto por el cual el apóstol Pablo, alabado sea Dios, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Fíjese, hermano, que cuando el apóstol dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, cuando vamos al original encontramos que la palabra iniquidad es sustituida por rebelión. Y no solamente por rebelión, sino cuando la Biblia dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, lo que está diciendo también es que ya está en acción el misterio, alabado sea Dios, de la anarquía. Yo no sé si usted entiende o conoce el significado de la palabra anarquía. Anarquía, para traerlo en términos simples, tiene que ver con una rebelión. Y no una rebelión simple, sino rebelión en contra de las leyes, en contra de los gobiernos. En una anarquía o en una nación donde la anarquía domina, eh, eh, hay muchas leyes, muchas reglas, muchos preceptos, pero los políticos y los gobernantes y aún los ciudadanos no respetan y hacen cumplir esas leyes. Eso es una anarquía. Un país arropado por la anarquía. O sea que el apóstol, alabado sea Dios, lo que nos quiere decir es que ya está en acción, que ya se está moviendo, que ya se está manifestando esa rebelión, esa anarquía, ese levantamiento contra, alabado sea Dios, toda autoridad. Pero hay que ir más allá. No solamente esa anarquía o esa rebelión o ese misterio de iniquidad que se ha manifestado está en contra de todo gobierno, de toda regla, de toda ley, sino que también es en contra de Dios. Ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está el mensaje que en esta tarde queremos que usted entienda. Fíjese, vamos a entrar en el contexto porque yo quiero que entendamos en esta tarde lo importante que es saber, entender la hora que es en el reino de los cielos. Es importante que usted entienda y usted comprenda el tiempo que está viviendo como iglesia.
Oiga bien, fíjese que el apóstol Pablo dice, sí, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que este verso, alabado sea Dios, que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses 2:7, está en cierta manera relacionado con la venida del Señor. Por eso el apóstol dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, oiga bien, esa reunión con él es lo que conocemos normalmente como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? Sabe que el apóstol tenía una preocupación genuina, porque dentro de la iglesia o de las iglesias que él había fundado en aquel tiempo y en general, había cierta confusión. ¿Y qué era lo que estaba causando esa confusión? Ese miedo, ese terror. ¿Sabe lo que era? Alabado sea Dios. El apóstol le dice, le dice, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. O sea, que en el tiempo del apóstol Pablo, ese misterio de rebelión estaba comenzando a moverse dentro de las iglesias del Señor. Una de las cosas que podemos notar aquí es que dentro de la iglesia del Señor se habían levantado falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, introduciendo un mensaje que estaba llevando a la iglesia a llenarse de confusión y miedo. Porque estas personas estaban diciendo y predicando y enseñando y profetizando que alabado sea Dios, el día del Señor había llegado. ¿Qué está hablando aquí del día del Señor? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, que nadie los engañe en ninguna manera. Estará sucediendo eso hoy. Mire, mi hermano, el engaño no solamente está fuera de la iglesia, sino que abunda dentro de la iglesia del Señor. Oiga bien, alabado sea Dios. Dice, que nadie nos engañe en ninguna manera porque no vendrá. ¿Quién? ¿Quién no vendrá? Escuche bien. Sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Cuando el apóstol dice que no vendrá, aquí no está hablando, alabado sea Dios, eh, eh, de ni del anticristo. Aquí está hablando de que el Señor no se va a manifestar. El Señor no va a venir a buscar su iglesia sin que antes se manifieste la apostasía. O sea, que la señal más contundente, la señal que nos está avisando a nosotros como iglesia, no es un avivamiento, no, como dicen muchos, no, es un tiempo donde la apostasía se iba a manifestar como nunca antes dentro de la iglesia del Señor. Esto es un asunto serio, hermano. Yo no sé si usted sabe y entiende. Alabado sea Dios. ¿Cuántas personas, cuánto engaño se está moviendo dentro de la iglesia del Señor? Yo no sé si usted lo sabe. Yo no sé si usted lo entiende. Pero dentro de la iglesia del Señor, la apostasía se está manifestando como nunca antes.
Eso está profetizado por el mismo apóstol cuando dice en primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, cuando dice que el Espíritu, así, el Espíritu le ha revelado que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. O sea, que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo que en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos iban a apostatar de la fe, se iban a alejar de la fe. ¿Por qué? Porque comenzaron a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga bien. Ahora, es importante, alabado sea Dios, que lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es que él escribió esta carta a los tesalonicenses, especialmente el 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12, para corregir y advertir una falsa enseñanza que estaba circulando dentro de la iglesia, hermano. Así como hoy, lamentablemente, hay muchas falsas enseñanzas, muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores, muchos falsos apóstoles introduciendo enseñanzas falsas, doctrinas de demonios. Espíritus engañadores se están moviendo dentro de la iglesia del Señor, usando hombres corruptos de entendimiento para introducir este tipo de enseñanza. Oiga bien, fíjese, hermano. El apóstol Pablo era un apóstol que siempre dejaba las cosas claras con respecto al regreso del Señor. Y no solamente al regreso del Señor, sino a nuestra reunión con Él. O sea, mire mi hermano, vamos a explicarlo para que no haya confusión. La venida del Señor, que no se sabe el momento, ni la hora, ni el tiempo, dónde va a ocurrir, pero sí sabemos por lo que está ocurriendo que eso va a ser pronto. Se va a componer o dividir en dos fases. La primera es cuando Él venga a buscar su pueblo, lo que se conoce como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Y en la Biblia encontramos varias promesas sobre eso, de eso no vamos a hablar. Pero el apóstol, alabado sea Dios, él estaba firme de que el Espíritu le había revelado que iban a acontecer dos alabados acontecimientos en la venida del Señor. El primero, el arrebatamiento, y luego su venida visible. Ahora, esos dos acontecimientos son los que van a predecir el día del Señor. Son la apostasía o la rebelión y la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. O sea, van a haber tres acontecimientos. El primero, la apostasía, que es lo que se está manifestando en este tiempo. El segundo, el hombre de rebelión, o sea, el tiempo de iniquidad, que es lo que estamos hablando. Que el tema de hoy es, alabado sea Dios, que en los últimos días pues se iba a levantar un movimiento de anarquía, de rebelión. Por eso dice en el capítulo 2, verso 2, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ese misterio de iniquidad que eventualmente va a culminar en cuando el Señor se manifieste, o cuando el anticristo se manifieste, perdón. Escuche bien, ya ese misterio de iniquidad o de rebelión o de anarquía ya se está moviendo sobre la faz de la tierra, hermano. Por eso es que usted ve tanta maldad, tanto pecado, tanta violencia, guerras donde quiera, rumores de guerras donde quiera. El mundo está convulsionado, hermano. El mundo político está convulsionando. Mira el Caribe.
Mira el Medio Oriente. Mira Europa. El mundo entero está envuelto en un ambiente de guerra, de violencia, de maldad, de iniquidad. Y gran parte del mundo se ha levantado contra todo lo que tiene que ver con Dios. Yo no sé si usted como iglesia está entendiendo la hora que es en el reino de los cielos. Es lamentable y a mí me preocupa ver creyentes, iglesias, viviendo como si nada estuviese ocurriendo. Yo me pregunto, ¿qué enseñarán en esas iglesias? ¿Qué predicarán en esas iglesias? ¿Qué espíritu se estará moviendo dentro de esas iglesias donde la gente no está entendiendo ni está preocupada por lo que está sucediendo? Ni está firme esperando y entendiendo que la hora del Señor se acerca más que nunca. ¿Está usted preparado? ¿Está usted consciente de lo que realmente está aconteciendo? ¿O es usted de aquellos que no le interesa, no le importa nada de lo que está pasando? ¿Es usted de aquellos que no pueden percibir que a través de todos estos acontecimientos Dios nos está diciendo y nos está hablando que nos preparemos para la venida del Señor? Porque realmente la venida del Señor, el rapto de la iglesia, está a punto de ocurrir. Escuche bien. Ahora, ¿qué es la apostasía? Bueno, la palabra apostasía en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, significa partida, caída, defección, revuelta. O sea, que apostasía sencillamente es dejar de seguir algo, dejar de creer algo y además de dejar de seguir y creer algo, volverse a la mentira y a la falsedad y al engaño. ¿Sabe qué? Ninguna persona puede apostatar de algo en lo cual haya creído. Oiga bien, para ser un apóstata, primero, esa persona debió haber sido un devoto o haber creído algo. Porque apostatar es rebelión. Rebelarse contra aquello que ha creído. O sea, que el apóstol, alabado sea Dios, cuando dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, que el Señor no va a venir a buscar su pueblo. La iglesia no va a ser arrebatada sin primero comienza a manifestarse dentro de la iglesia el engaño, la corrupción. Que el mensaje se ha cambiado, que ya no se predique la palabra, sino que la palabra ya es obsoleta en muchos lugares. Yo no sé si usted sabe o entiende que dentro de la iglesia del Señor en este tiempo hay ya lugares, partes de la iglesia, que ya la palabra no se enseña, ya la palabra no se predica. Es más, ya la Biblia la han echado a un lado. Ahora se habla de psicología. Ahora se habla de metafísica, pensamiento positivo. Ahora lo que hay es entretenimiento. Baile para aquí, baile para allá. Brinca y salta que ya yo brinqué. Bríncala tú ahora que yo me cansé. Eso es lo que se ve. Pero ya no hay palabra de Dios. Ya la palabra de Dios es obsoleta. Miren mi hermano, ya muchos aborrecen la palabra. Ya nadie quiere oír la palabra. Ya la gente dice, no quiero oír eso. Quiero oír cosas que me agraden, que me hagan sentir bien. Eso es lo que estamos viendo, hermano.
No lo podemos negar. Escuche bien. ¿Sabe que esta apostasía en los últimos tiempos será una caída masiva de la humanidad, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia? Va a haber una rebelión en contra de Dios, en contra de su palabra, tanto afuera como dentro de la iglesia. Oiga bien, es peligroso. A mí no me sorprende que afuera la gente rechaza a Dios, rechace la palabra, pero lo que a mí me duele y me causa tristeza y me preocupa es que dentro de la misma iglesia hayan creyentes, cristianos, rechazando a Dios y a su palabra, quitando, cerrando su oído a la palabra de Dios. Eso es una señal que nos está diciendo que Cristo está a las puertas, que ya el misterio de la iniquidad está en acción. Oiga bien, ¿sabe que este misterio de iniquidad, este movimiento de iniquidad, alabado sea Dios, es el que está causando esa rebelión mundial? Oiga bien, contra todas las cosas piadosas, contra la fe. Y usted, yo no sé, hermano, yo no sé si usted está consciente de lo que está aconteciendo en este tiempo. Yo no sé si usted está consciente o entiende que le queda poco tiempo en este mundo como iglesia. Es la hora de que la iglesia entienda, comprenda y comprenda que ya no hay tiempo, que el tiempo que tenemos es para buscar a Dios como nunca antes, para predicarle a aquellos que todavía no conocen al Señor, porque el tiempo se agota. Oiga bien, fíjese, hermano, cuando la Biblia habla del hombre de pecado, está hablando de una persona literal, de un ser humano. Oiga bien, no está hablando de un robot, ni un android, no, está hablando de un ser humano. Escuche bien. Y esa persona, la Biblia le llama el anticristo. Oiga bien, que será, alabado sea Dios, un hombre cuyo poder y autoridad viene del mismo Satanás. Oiga bien, mi hermano. Y se presenta como un falso Mesías. Ahora, todavía ese hombre no se ha manifestado. Pero ese misterio de iniquidad, ese misterio de rebelión, de anarquía, es un aviso de que ya en el ambiente se está moviendo todo lo que este hombre llamado el anticristo va a comenzar a mover sobre la faz de la tierra. O sea que el Señor nos está diciendo en este día que la hora cero se acerca, que el tiempo se está agotando. Cristo puede venir hoy. Cristo puede venir en este instante, como puede venir mañana, como puede venir dentro de 10 años, pero está más cerca que nunca. No podemos jugar a la iglesia. No. Es hora de buscar a Dios como nunca antes, hermano. Dice la Biblia que este ser humano llamado el anticristo va a realizar señales y milagros y prodigios para engañar al mundo. Pero no solamente para engañar al mundo, sino para engañar, si fuese posible, aún a muchos escogidos. O sea, que este movimiento, no solamente de mentira, de maldad, de corrupción, de engaño contra Dios y su palabra, no solamente se está moviendo fuera de la iglesia, sino
dentro de los contornos de la iglesia. Es importante que entendamos eso, hermano. Oiga bien, yo no sé si está entendiendo lo que la Biblia nos quiere decir. Miren lo que el apóstol Juan escribió en la primera carta que él escribió en el capítulo 2, verso 18. eh, Relacionado con esto, hermano. Mire lo que dice Juan. Mire lo que dice. Hijitos, ya es el último tiempo. Mire mi hermano, qué terrible. 2000 años atrás, Juan tenía esa, esa, ese, esa señal en su corazón de que en su tiempo, 2000 años atrás, ya estábamos en los últimos tiempos. O sea, que los últimos tiempos comenzaron en el tiempo de la iglesia primitiva. Oiga bien, por eso él dice, hijito, ya es el último tiempo. Si en aquel tiempo, 2000 años atrás, ellos percibían que el tiempo de la venida del Señor se acercaba, ¿qué más hoy, 2000 años después? Y dice, y según vosotros oíste que el anticristo viene. O sea, que en el tiempo de Juan ellos estaban esperando esa manifestación. Qué terrible, hermano. ¿Cómo no podemos entender algo tan sencillo? Que si 2000 años atrás Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, la iglesia primitiva, podía percibir que ese hijo de pecado, ese hombre de pecado llamado el anticristo, estaba cerca, ¿qué más hoy, 2000 años después? Iglesia, despierta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Oiga bien, miren lo que él dice. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos en el último tiempo, hermano. Es la hora final. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y usted sabe que le queda poco tiempo. Oiga bien. O sea que aquí Juan está haciendo referencia a la bestia que Apocalipsis capítulo 13, verso 1 dice lo siguiente. Mire lo que dice Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo, que la Biblia, Apocalipsis, le llama la bestia. Oiga bien, Daniel también le llamó, alabado sea Dios, la bestia. En Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño. Salía de entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, escuche bien, y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, que Daniel también tuvo la experiencia por el espíritu de ver este ser infernal llamado el anticristo. Oiga bien, hermano. O sea que el misterio de la iniquidad ya está obrando en el mundo, hermano. Literalmente. Lo vemos a través de la política. Lo vemos aún dentro de la misma iglesia. Lo vemos en todas las áreas de este mundo. En la política. En todo, hermano. Lo estamos viendo. Ya está en el mundo. O sea que ya estas fuerzas diabólicas, satánicas, se están moviendo y están preparando el ambiente para que se manifieste el anticristo. Toda esta tecnología, todo lo que usted está viendo, es simplemente la plataforma para cuando llegue este ser, él comience a ejercer su gobierno satánico. Ya tiene todo preparado. Tiene la tecnología, el movimiento político. Usted nos ha preguntado, hermano, ¿por qué razón tanto el socialismo como el comunismo se están moviendo sobre la faz de la tierra? En Centroamérica, Suramérica, aquí mismo en Estados Unidos, en el Medio Oriente,
en Europa. ¿Sabe por qué razón? Ese movimiento se está creciendo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el gobierno que va a utilizar el anticristo para reinar en este mundo. Eso es una señal que a veces estamos dejando pasar por alto nosotros los creyentes. Oiga bien, oiga bien, hermanos. Estamos hablando de algo muy serio. Yo no sé si usted está entendiendo que nosotros como iglesia tenemos el privilegio de estar viviendo el tiempo final, la hora final. No es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de buscar a Dios como nunca antes, hermano. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo, alabado sea Dios, de acercarnos al altar. Porque pronto va a sonar la trompeta. Pronto se va a manifestar el Hijo del Hombre. Pronto vamos a estar con Él reunidos en el cielo. Él lo está prometiendo. Él siempre lo ha prometido. En Apocalipsis capítulo 3, verso 10, Él promete claramente y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Escuche bien, ese es el Señor hablando de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, que Dios no va a permitir que usted y yo pasemos por eso. Pero el apóstol dice, y con esto termino, mire cómo dice el apóstol. Oiga bien, usted sabe por qué ese misterio de iniquidad no se ha manifestado totalmente. ¿Usted sabe por qué? Porque mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice el verso 2. Mire lo que dice. En el verso, perdón, en el verso, porque él hace una interrogante que es importante que usted y yo entendamos, hermano. Oiga bien. Mire lo que dice el apóstol. Y con esto quiero terminar. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Está en acción. Se está moviendo en el ambiente. En todas las áreas de este mundo. Solo hay quien al presente lo detiene. La pregunta aquí, ¿quién es el que lo detiene? ¿Sabe quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. Y la pregunta aquí es, ¿por qué el Espíritu Santo lo detiene? ¿Y dónde se manifiesta el Espíritu Santo? En usted y en mí, que somos la iglesia. O sea, que la iglesia no puede estar en este mundo cuando el anticristo se manifieste. Oiga bien. Y dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, cuando el anticristo, cuando llegue la hora de que el anticristo se vaya a manifestar en este mundo, vaya a tomar control y dominio de este mundo con el permiso de Dios, porque tampoco puede hacer lo que quiere, la iglesia va a ser quitada. Porque ¿dónde habita, dónde mora el Espíritu Santo? En la iglesia. Dios no va a permitir que su iglesia pase por la ira, que su iglesia experimente su ira. No. Por eso el apóstol dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene. O sea, el anticristo no puede manifestarse hasta que la iglesia sea quitada juntamente con el Espíritu Santo. Así que en esta tarde, iglesia, es hora de buscar al Señor. Es hora de acercarnos al Señor como nunca antes. Es hora, alabado sea Dios, de comenzar a mirar al cielo, porque la trompeta va a sonar pronto. Y cuando suene la trompeta,
Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos para siempre con el Señor. Así que Dios me los bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición. Por favor, comparte el video.